Continuamos con nuestra serie de transformadores. Hablamos del transformador real y hoy nos vamos a concentrar en la prueba de ensayo en vacío. Para esta prueba, que nos va a permitir obtener las pérdidas en el núcleo del transformador, lo que debemos tener en cuenta es que no vamos a conectar ninguna carga en el circuito secundario. Analizamos entonces que al conectarle una fuente de alimentación al circuito primario, vamos a obtener un voltaje al que llamamos voltaje de primario. Ese voltaje se induce en los bornes o en las puntas de nuestra bobina. La característica de ese vector es que tiene la misma magnitud, pero de acuerdo a la ley de Lenz, la bobina ejerce su propiedad de autoinductancia y se opone a variación o a los cambios que se pueden presentar en ella con respecto a la corriente. Esta oposición pues hace que el vector del voltaje inducido en la bobina primaria vaya en dirección opuesta al vector del voltaje de alimentación. En el bobinado primario entonces vamos a tener una corriente que va a ser la corriente de magnetización, es decir, aquella componente de la corriente que se va a encargar de crearme el campo magnético en el núcleo del transformador. De la misma manera, si se crea el campo magnético, entonces el flujo estará en fase con esa corriente de magnetización. Las bobinas tienen su componente resistivo por efectos del alambre o del cobre con el que se construyen. Eso hace entonces que aquí en la bobina, en nuestro circuito que llamamos circuito equivalente, tengamos también una resistencia, que sería la resistencia que ofrece el alambre por efectos pues de sus características de coeficiente de resistividad y de material implícito. Esa corriente va a provocar entonces una pequeña caída de tensión y ahí hablaremos nosotros de una corriente activa. Por tanto, la corriente del circuito de vacío en el primario sería la suma de las corrientes de magnetización y la corriente activa. Estas dos corrientes entonces vendrían a darme esa corriente de vacío, es decir, la corriente que va a circular por este circuito primario. Ahora, entre esa corriente y el voltaje que se induce directamente en la bobina, hay un ángulo de desfase. Debemos tener en cuenta que estas corrientes, estos vectores, son corrientes muy pequeñas y que normalmente este ángulo tiende a ser igual a 90 grados. Como el bobinado primario tiene su componente resistivo, entonces quiere decir que aquí vamos a tener una caída de tensión por efectos de esa resistencia interna del alambre. Y esa tensión tiene esa dirección porque esa tensión va en fase, en la misma dirección que va esta corriente de vacío. Si tenemos un componente inductivo, entonces el componente inductivo hace que el voltaje se adelante 90 grados con respecto a la corriente, con respecto a esta corriente que es la que nos está inyectando el circuito. Ya dijimos que teníamos una corriente activa por efectos de la resistencia y una corriente de magnetización que es la que se encarga de hacer nuestro campo o nuestro flujo, o nuestro campo magnético. Aquí este vector me está indicando la caída de tensión que yo voy a tener en la bobina por efectos de la reactancia. Recordemos que esa reactancia depende del valor de inductancia de la bobina y dependerá también de la frecuencia con la que estemos alimentando nuestro transformador. Ahora, como estos son vectores de voltaje, si sumamos todos estos vectores, este será ya definitivamente la tensión que debemos tener aplicada aquí en el primario. Entonces esa tensión aplicada en el primario va a ser la suma de lo que se induce en la bobina, va a ser la suma de la caída de tensión que tengo por efecto de la resistencia del alambre y va a ser la suma de la caída de tensión que tengo por efecto de la reactancia inductiva, dependiendo, como les decía, de esa frecuencia. Entonces aquí tendríamos nosotros nuestro diagrama para entender esas componentes.
Entonces, una corriente de magnetización que crea campo magnético, una corriente activa, que es la corriente que se me va a ocasionar por efecto de la resistividad del material, y la corriente entonces de ensayo en vacío va a ser una corriente que sea la suma de esas dos componentes. Esto entonces explica por qué razón cuando nosotros tenemos acá un transformador, normalmente este voltaje de alimentación tiende a ser superior, algo superior al voltaje que nosotros medimos acá directamente en la bobina. ¿Para qué nos sirve el ensayo en vacío en los transformadores? Como les decía hace un rato, podemos determinar las pérdidas en el hierro del transformador. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos un voltímetro en el secundario del transformador. Observen que no hay ninguna carga conectada allí. Conectamos otro voltímetro en el primario, un batímetro y un amperímetro en serie a la bobina primaria. El valor que nos entregue el batímetro va a ser básicamente las pérdidas que tenemos nosotros en el hierro. Y ya con los datos que obtenemos de los voltímetros y del amperímetros podemos determinar la relación de transformación del transformador, el voltaje del primario sobre voltaje del secundario, y podemos calcular la impedancia del circuito primario, conociendo ese voltaje en el primario y la corriente que circula por allí. Podemos hallar la potencia aparente en vacío y podemos calcular el ángulo de desfase o el factor de potencia en vacío del transformador. Veamos esto a través de un ejemplo. Entonces aquí el ejemplo nos está diciendo que se tomaron los siguientes datos para este transformador. Entonces la tensión medida en el primario fueron de 380 voltios. La intensidad del primario fue de 0.081 amperios. Lo que se midió en el circuito secundario fue de 125 voltios. El batímetro indicó 2.2 vatios y con un ohmmetro se tomó el valor de resistencia del cobre de 2.4 ohmios. Recuerden que estos son ensayos que se le hacen directamente a la máquina. Y la intención es que la fuente que nosotros tenemos allí sea una fuente que me proporcione el voltaje de diseño de esa máquina. Bueno, con estos datos, ¿qué podemos obtener nosotros? Entonces, como primera medida, digamos que vamos a hallar nosotros la relación de transformación. La relación de transformación en algunos libros se encuentra como alfa, otros como A minúscula, y para el caso que vimos anteriormente es M. ¿A qué es igual es esta relación de transformación? Al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Con los datos que obtuvimos vemos que el voltaje del primario son 380 voltios sobre el voltaje del secundario que son 125 voltios. Estas unidades pues se cancelan y eso nos da 3.04. Entonces aquí ya con estos 3.04 tenemos la relación de transformación, es decir, la cantidad de veces que yo puedo, si es un transformador reductor, pues reducir el voltaje, o si fuese un transformador para aumentar el voltaje, eso significa que lo que yo tenga en el circuito primario va a ampliarse 3 veces si fuese un transformador elevador. Pero en este caso vemos que es un transformador reductor, entonces quiere decir que lo que yo tenga en el circuito primario se reduce 3 veces en el circuito secundario. El punto de medición del batímetro entonces nos va a arrojar las pérdidas en el hierro. Esas pérdidas, de acuerdo a lo que nos está indicando aquí la tabla, son 2.2 vatios. ¿Sí? Esa ya sería nuestro valor de pérdidas. Básicamente, el batímetro se encarga de decirme cuánto es el consumo de ese transformador cuando está trabajando sin carga. Por eso pues la efectividad de él no es del 100%, porque observen ustedes que sin tener conectada ninguna carga, yo voy a tener aquí en el transformador un consumo de 2.2 vatios, por tanto se convierten en las pérdidas de mi transformador.
Con estos datos yo puedo calcular también la potencia que se pierde en el cobre. Digamos que la potencia que se pierde en el cobre va a ser igual a la resistencia del cobre por la corriente que está pasando por el circuito primario al cuadrado. Entonces la resistencia en el cobre es de 2,4 ohmios y la corriente de vacío, de acuerdo a lo que nos marca el amperímetro, es de 0.081 amperios. Esto pues debe estar elevado al cuadrado y eso va a ser igual a 0.0157. Esto serían vatios. O sea que básicamente tendríamos nosotros 15.7 milivatios. O sea que es una potencia muy pequeña en comparación a la que me está marcando el batímetro. Por tanto, pues uno podría incluso pues despreciar estas pérdidas. Ya estarían incluidas aquí dentro de lo que me entrega mi batímetro. El otro dato que podemos hallar es el de la impedancia. Entonces la impedancia dijimos que la podíamos calcular conociendo el voltaje del primario y la corriente del primario. O la corriente de vacío, ¿no? Recuerden eso. 380 voltios es lo que tenemos nosotros en el circuito primario y la corriente de vacío en el primario nos da 0.081 amperios. Esto equivale a una impedancia de 4691.35 ohmios. Entonces esa es la impedancia, el valor de oposición resistivo que tenemos conjugando los efectos de resistencia y de inductancia. Por eso le llamamos impedancia. Podemos hallar entonces también la potencia aparente. Entonces la potencia aparente para nuestro transformador en vacío va a ser igual al voltaje del primario por la corriente del primario. Entonces esa potencia es igual a 380 voltios por 0.081 amperios. Y esto es igual a 30.78 voltamperios. Con este dato de potencia aparente podemos hallar el ángulo de desfase. Entonces el coseno de ese ángulo de desfase, llamamos coseno de teta, es igual a la potencia en vacío sobre la potencia aparente que acabamos de calcular hace un instante. La potencia de vacío es la potencia que me entrega el batímetro, en este caso son 2.2 vatios. Y la potencia de vacío, o la potencia, perdón, aparente que acabamos de calcular es de 30.78 voltamperios. Esto es igual a 0.0714. Aquí se cancelarían estos voltamperios con estos vatios. Para poder determinar, este sería entonces el factor de potencia, ¿no? 0.0714, que sería el coseno del ángulo. Entonces, para saber el ángulo exactamente, es decir, teta es igual a coseno a la menos 1 de ese valor que es 0.0714, y esto nos daría que el ángulo de desfase es igual a 85.9 grados, pues esto es aproximadamente igual a 86 grados. Miren que se aproxima a los 90 grados como lo explicábamos anteriormente. Y de esta manera, con los datos que obtenemos nosotros después de ese ensayo en vacío, podemos básicamente calcular eso que ustedes acaban de verificar, conocer cuáles son las pérdidas que tenemos en el núcleo, determinar la impedancia referida al circuito primario,
conocer la potencia de vacío, potencia aparente de vacío, y hallar ese ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje. Entonces hasta aquí dejamos lo correspondiente a este ensayo de vacío y en el próximo video hablaremos de la prueba de cortocircuito.